Auspicia Informativo Farco. Mirá la rompiente que cerca está. Debe haber un banco de arena. Sí, el banco de arena es... El banco. ¡Cerró el banco! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de tarjetas de crédito, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que cada día emitimos desde aquí, desde el centro de producción de Farco ubicado en Rosario. Compartimos la primera edición de hoy miércoles 31 de mayo de 2017. Otra vez la policía ingresó ilegalmente en una universidad pública. Esta vez fue en la Universidad Nacional de San Juan, mientras se realizaba una asamblea sobre la situación del comedor universitario. Policías en 2 patrulleros ingresaron con el argumento de que tenían el dato de que se realizaría una movilización. Ningún delito, una manifestación supuesta que finalmente no se iba a realizar. En este caso no hubo detenidos, como ocurrió cuando la policía de Jujuy ingresó a un predio universitario, pero el hecho no deja de ser grave, ya que viola la Ley de Educación Superior que garantiza la autonomía universitaria. Esta ley prohíbe expresamente que las fuerzas de seguridad ingresen a edificios de las universidades sin orden judicial o de las autoridades universitarias. Así lo remarcó en declaraciones a Farco la secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan, Dolores Córdoba. Y es uno de los mensajes, digamos, de una policía que está evidentemente con carta libre para actuar dentro de los territorios. La universidad es un territorio, en este caso, digamos, por ser un territorio federal, la policía provincial por ley de educación superior, el artículo 30-31 establece que la policía provincial no puede ingresar a la universidad. Es así, es una ley. Y es muy importante que esa ley no se viole, pero además es muy importante que no naturalicemos que la policía puede irrumpir en una asamblea a tomar datos de los estudiantes como en las épocas de la dictadura, digamos. Tanto la violación de la autonomía universitaria como la persecución política son dos claras, digamos, modus operandi de las dictaduras militares. Recordemos que además de los ingresos ilegales de la policía a varias universidades nacionales, como este caso la de San Juan, también se han repetido hechos similares en escuelas públicas de distintos lugares del país, donde también la policía llegaba y pedía datos de estudiantes y de docentes con el argumento de que se iba a realizar alguna manifestación pública, alguna movilización. Para la secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan, Dolores Córdoba, esto no es casualidad. Creo que no es casual, digamos. Creo que esto tiene que ver con este contexto represivo que estamos viviendo, porque, digamos, como parte de las universidades, como parte, en mi caso, de sindicatos de docentes universitarios, nosotros denunciamos en esta ocasión puntualmente esta violación a una ley que tiene que ver con lo universitario. Pero sabemos que estamos en un contexto represivo, que estamos en un contexto donde se están criminalizando tanto la pobreza como la protesta social, y esto lo vivimos en San Juan como lo vivimos en el resto del país, y creemos que tiene que ver con
un modelo con un ajuste económico, con una crisis, entre comillas, económica que no puede sostenerse y no puede implementarse sin una fuerte represión. Y luego de estos hechos, las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan emitieron un comunicado de repudio a estos hechos, al ingreso ilegal de la policía a la universidad. Desde el sindicato docente siguen pidiendo explicaciones al gobierno de la provincia, del que depende la policía, y también al gobierno nacional, del que depende la universidad. Especialmente piden que se pronuncie el ministro de Educación, Esteban Bullrich. En Mendoza, una empresaria irrumpió con una banda armada en las tierras de familias campesinas en Jocolí. Se trata de unas 30 familias que viven hace más de 40 años en el lugar y que están agrupadas en la Asociación Campesina de Cuyo. Esta empresaria, de apellido Rodríguez Peña, dice ser la dueña del campo, algo que los campesinos niegan. Los matones llevados por esta mujer eran 9, todos armados, montaron una casilla donde todavía están instalados. Las familias campesinas recurrieron a la justicia. Ayer por la tarde, según nos informaban, la policía retiró de esa casilla las armas que ellos habían denunciado que existían, las llevaron a una comisaría y sin embargo todavía la policía, la justicia no ha actuado. Los matones siguen en ese lugar y la comunidad ha montado una suerte de posta de resistencia para vigilarlos, para esperar que la justicia tome cartas en el asunto. En declaraciones a Farco, el dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Diego Montón, aseguró que hay un resurgimiento de este tipo de conflictos a partir de políticas que promueve el gobierno nacional. Sí, nosotros estamos viendo un resurgimiento de la conflictividad muy fuerte, bueno, sobre todo a partir del discurso del gobierno nacional, que plantea al capital privado y la inversión especulativa como la salida de la crisis, y bueno, eso hace que la especulación inmobiliaria aumente sobre la tierra, y sumado a que, bueno, como hemos comentado antes, ya la Secretaría de Agricultura Familiar no tiene la institucionalidad y la estructura que tenía, entre otras, vamos quedando un poco desprotegidos también, ¿no?, en términos de a dónde y con qué contamos para defender, ¿no? Diego Montón, dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena y del Movimiento Campesino de Mendoza. La situación, como decíamos, sigue como hasta ayer. Los matones llevados por esta empresaria están instalados en la entrada a estas tierras campesinas y los campesinos en una posta muy cerca del lugar, esperando que la justicia actúe y los saque de las tierras que les pertenecen. Estás escuchando Informativo Farco. Nuestros enemigos son las empresas capitalistas, son las mineras, son las petroleras, son las hidroeléctricas, son los terratenientes, es Benetton, es Lewy, es Yahweh, es Bestene, son todos ellos, los que históricamente nos han tratado como la peor basura. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y vamos ahora a Córdoba, porque allí se cumplieron 20 años de la histórica pueblada, la movilización popular con corte de ruta que realizó el pueblo de Cruz del Eje, año 1997, uno de los más fuertes cortes de ruta que se haya realizado en nuestro país. Tenemos el informe desde Radio Garabato de San Marcos Sierras. Se cumplieron 20 años del corte de la Ruta 38 en Cruz del Eje. El pasado sábado se conmemoraron 2 décadas del piquete en la Ruta 38 que mantuvo a la ciudad cercada por más de 4 días en reclamos de fuentes de trabajo. Graciela Gonano, una de las participantes de esa revuelta popular, recordó en diálogo con Radio Garabato esta situación. El pueblo de Cruz del Eje se presentó y estuvieron cortando la ruta durante 4 o 5 días, en unos días de terrible frío, porque fue un cierre realmente total. No entraba ni salía nadie, protestando, reclamando por el trabajo, porque hubiera trabajo. Realmente la situación de desocupación, nosotros estábamos en uno de los niveles más altos del país. Había un 40% de desocupación en Cruz del Eje en ese momento. Este corte de ruta
fue uno de los pioneros de esa metodología de protesta en todo el país. En ese momento se habían dado dos expresiones así explosivas en Cutralcó y en Jujuy, en el 97. Y la otra fue Cruz del Eje, un pueblito perdido en el norte donde no pasa nada. Raúl Verazay, uno de los miembros del grupo de conducción de los trabajadores, comentaba la situación de transición que vivía la ciudad del noroeste cordobés en esa época. Puntualmente Cruz del Eje venía cayendo porque también estaba en una fuerte transición de ser un pueblo ferroviario a pasar a ser un pueblo con una ciudad con vida propia. Desde Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras, saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Trabajadores del grupo Techín denuncian despidos y persecución gremial para imponer la flexibilización laboral en esa empresa. Así lo hicieron público los obreros de la planta Tenaris Ciat de Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, que aseguran que la empresa perteneciente a Paolo Roca despide y persigue a delegados y a trabajadores que defienden sus derechos laborales. Así explicó la situación a Farco José Villa, un obrero con más de 30 años en esa fábrica. Que hoy volvemos encontrando con esto, uno de esos trabajadores que el año pasado había sido despedido y vuelve a ser despedido, una clara persecución gremial, digamos, porque somos trabajadores que, como yo te decía, en este momento no soy delegado, pero hemos sido delegados y somos reconocidos activistas gremiales y defendemos los derechos de los trabajadores, y eso parece que le molesta al grupo Techín. También quiero dejar en claro que en el caso mío tengo 30 años de fábrica, en el caso de este compañero que hoy despiden tiene 24 años de fábrica, somos operarios con las máximas categorías de la UON, personal calificado, trabajamos en mantenimiento, o sea, acá hay una clara persecución porque quieren avanzar con esta política de flexibilidad laboral, no porque tienen un problema económico. Techín viene comprando plantas en todo el mundo, hace muy poco tiempo nos hemos enterado de la planta que compraron en Estados Unidos, o sea, es una persecución para avanzar con su política flexibilizadora. Diputados del bloque Peronismo para la Victoria presentaron varios proyectos de ley para prevenir la violencia de género. La iniciativa tiene el apoyo de los padres de Micaela García, la joven asesinada en abril en Entre Ríos. Tenemos el informe de nuestros compañeros de Radiográfica. Tras lo ocurrido con Micaela García, joven de 21 años, que fue víctima de femicidio, varias diputadas de la oposición elaboraron, junto a la Fundación Micaela García, un paquete de leyes que llevan su nombre y buscan prevenir los delitos de violencia machista. Lucila De Ponti, diputada nacional de Peronismo para la Victoria, explicó en Radiográfica de qué tratan los proyectos de leyes Micaela García. Un conjunto de proyectos de ley que provienen de diputadas de distintos bloques de la oposición, con la Fundación Micaela García, que está motorizada especialmente por los padres de Micaela, y bueno, son todos proyectos que tienen un eje en común, que es el de plantear una mirada preventiva para resolver la problemática de la violencia machista. Lo que vemos, digamos, hasta el día de hoy es que la única salida que nos ha propuesto el gobierno nacional, muchas veces también la construcción de discurso que realizan los grandes medios de comunicación, es la salida, digamos, del endurecimiento de penas, del endurecimiento de los castigos, que entendemos que es una mirada incompleta porque llega tarde, llega cuando la violencia ya ha sido cometida, cuando hay un femicidio que ya ha sido realizado. Lo que queremos es que estos índices desciendan, digamos, que haya menos violencia, que haya menos muertes de mujeres, y que para esto es necesario que el Estado se proponga encabezar una fuerte política de prevención e intervención en el territorio para modificar esta situación. El paquete de leyes fue presentado ayer, con el grupo de diputadas que lo impulsan y el acompañamiento de la familia de Micaela. Este es el informe de Radiográfica para Farco. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 31 de mayo de 2017. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta
Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Ah, se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia. No, no te puedo creer. ¿Y si te movilizas? ¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5. Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.